Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de nuestro ciclo Cátedra de Patrimonio Histórico-Cultural de México. Damos la bienvenida al doctor Óscar Macín y al doctor Andrés Lira, quien presentará el día de hoy. Por favor, doctor Macín. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Andrés Lira González. El doctor Andrés Lira es, por supuesto, miembro de número de esta Academia Mexicana de la Historia desde 1988, pero además fue director de la misma desde mediados de 2011 hasta el año de 2017. El doctor Lira es maestro en Historia por el Colegio de México y en la misma disciplina, doctor por la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. El profesor Lira ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional y también docente en los departamentos tanto de Antropología como de Historia de la Universidad Iberoamericana. Más adelante, el doctor Lira se desempeñó como director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. De hecho, el doctor Lira es uno de los miembros fundadores del Colegio, de Michoacán, quise decir Michoacán. Yo tuve el honor, el privilegio de ser su estudiante allí en el Colegio de Michoacán. Pero luego, a partir de 1985, el doctor Lira fue nombrado presidente del Colegio de Michoacán en sucesión de don Luis González y González, el fundador de ese colegio, hasta el año 1991. Poco después, el doctor Lira regresó a la Ciudad de México y desde entonces se ha desempeñado en el Colegio de México. Fue presidente del Colegio de México durante 10 años, entre 1995 y el año 2005. Sus trabajos en historia, porque el doctor Lira tiene formación de jurista, abogado, de ahí su licenciatura, y él, todo su trabajo histórico está sobre todo caracterizado por un interés cada vez mayor, tanto por las ideas como por las instituciones jurídicas y políticas de México, desde la perspectiva de la historia nacional. Entre sus publicaciones destacan El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, es decir, todos los precedentes en la monarquía hispánica para el juicio de amparo, la creación del Distrito Federal y el libro de su tesis de doctorado que sirve, en el que se finca gran parte de lo que el doctor Lira nos va a compartir esta tarde, que tiene que ver con las comunidades indias o indígenas, ¿verdad?, de la Ciudad de México frente a esa ciudad, tanto Tenochtitlan como Tlatelolco, pero todo lo que hubo en términos de las parcialidades de las que hemos estado hablando en este ciclo. La obra del doctor Lira abarca de 1812 a 1919, todo el gran siglo XIX. También es autor de Espejo de Discordias, la sociedad mexicana vista por Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora y Lucas Alamán. Ha tenido a su cargo edición de muchas obras, participado en otras, fue su profesor el filósofo e historiador José Gauss, de quien editó La historia de nuestra ida del mundo, en fin, ha sido coordinador y codirector de una obra muy importante que arrancó en el Colegio de Michoacán y que prosiguió en el Colegio de México sobre los concilios provinciales de la Iglesia mexicana. Pues tengo el honor y el gusto de dejar con ustedes al doctor Andrés Lira González. Muchas gracias. Pues es muy grato estar aquí ahora
como conferenciante en este ciclo, ¿verdad?, en el que hemos trabajado sobre el entorno del espacio, el entorno espacial y social también, del espacio en el que está esta Academia Mexicana de la Historia, el lugar en el que estamos hoy para compartir esta charla. Hasta ahora, en este ciclo sobre el entorno socioespacial en que se ubica la Academia Mexicana de la Historia, hemos visto las épocas prehispánica y novohispana magistralmente expuestas por la doctora Bárbara Munding en la primera conferencia. Dando un salto al México independiente, apreciamos la modernidad que se iría gestando a lo largo del siglo XIX en la espléndida conferencia del doctor Mario Barbosa, quien se ocupó de la transformación del barrio de Moyotla, cuya plaza alojó el mercado de San Juan, importante sede comercial de una ciudad que crecía entonces y seguiría creciendo hasta nuestros días. Lo sigue haciendo. Lo que en su tiempo fueron barrios de indios se transformaron e integraron a una ciudad liberal que dejaría de ser ciudad de dos repúblicas, la República de Indios y la de Españoles, para convertirse en capital de la República Mexicana, del país al que dio nombre la ciudad como nación independiente. Dejó de ser una ciudad de corporaciones y de diversas calidades de habitantes para convertirse en una ciudad de habitantes con los mismos derechos ante la ley, por más que no desaparecieran situaciones, tradiciones y sentidos de pertenencia que daban lugar a identidades sociales, políticas y religiosas, manifiestas en devociones que se irían alterando y en buena parte desapareciendo. Mas no dejaron de estar ahí a lo largo de los siglos, manifestándose abiertamente en el XVIII como presencia y resistencia frente a los afanes políticos de una pretendida uniformidad administrativa. Uniformar fue el verbo más usado en la jerga del despotismo ilustrado, empeñado en la fiscalización creciente de espacios, tiempos y personas. Y tampoco dejarían de manifestarse esas unidades e identidades a lo largo del siglo XIX, cuando el liberalismo, hijo legítimo del racionalismo individualista que inspiró a los ilustrados de tiempos anteriores, cuando el liberalismo se impuso en la legislación republicana. Rechazada la organización monárquica en que regían la organización corporativa y la distinción de calidades, se iría imponiendo el criterio espacial y numérico, un more geométrico que conmovió la conciencia histórica de muchos protagonistas de esa época. Situémonos ahora en las postrimerías del siglo XVIII, años en que la transformación, temida desaparición de los barrios de indios se hizo evidente. Así lo vieron y mostraron en el plano de la nobilísima Ciudad de México Ildefonso Iriarte y Bejarano y José Antonio de Alzate y Ramírez, el primero como autor y dibujante, y el segundo como lector y glosador certero. Lo que vemos aquí en el centro es el mapa de este alférez, alarife, arquitecto, hombre importantísimo en la construcción y diseño de construcción en el siglo XVIII, y en los márgenes vemos la glosa, por decirlo de alguna manera, de Antonio Alzate, reflexionando sobre lo que había representado Iriarte, don Ildefonso.
El dibujo del alférez Iniesta Bejarano Alarife mayor de la ciudad, maestro real del Real Desagüe, vedor del arte de la arquitectura y agrimensor más antiguo de la Real Audiencia de esta Nueva España, en el que se destacan y numeran los barrios de México Tlatelolco, fue grabado por Manuel Villavicencio. No sé, lo averiguaré en qué año. En 1789 fue anotado por el sabio Antonio Alzate Ramírez con detalladas precisiones y con una leyenda significativa de conciencia histórica que hallamos en la parte inferior derecha del dibujo. Es esta parte que vemos aquí. Bueno, esto es de Alzate, pero esta nota que agrega ahí, ¿verdad?, que dice así: plano de Tenochtitlan, corte de los emperadores mexicanos. Para dar una idea de la población del antiguo México, me ha parecido muy útil combinar ambos planos, los de Bejarano, esto es, los nombres antiguos con los modernos, para que en los tiempos venideros se sepan los barrios y situaciones respecto a que se van exterminando con prontitud las denominaciones mexicanas. Dicha combinación servirá para la inteligencia de mucha parte de la historia. Dispúsola don José Antonio Alzate en 1789. Esta es la nota que agrega después del trabajo que ha realizado, a la que siguen dos llamadas, ¿verdad? A con asterisco, que está en la parte inferior de la nota aquí, sitio en que dieron tormento a Cuauhtémoc-Zin, esto está en el centro, en la parte ceremonial, y luego B, palacio de los herederos de Cuauhtémoc-Zin, al presente es una infeliz reducida habitación. Es una crítica que hace sobre el trato que se da a los descendientes de los nobles, una crítica que se venía dando desde el siglo XVI, no se diga en el XVII. Se trata, en este caso, de un plano rescatado y completado por Alzate, cuyo original, así como está, se encuentra en la biblioteca, perdón, en la Biblioteca Nacional de Francia, cuya fotografía esta debo a mi colega y amigo Pablo Avilés Flores, quien trabajó ahí en París y ahora, felizmente para nosotros, trabaja desde hace años en el Instituto de Estudios Bibliográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a él puedo mostrárselos ahora, en esta diapositiva. Este testimonio fue conocido y traído en fotografía tiempo atrás, como explica Alfonso Caso, miembro de número de esta academia, en un amplio y erudito trabajo que publicó en el tomo 15, número 1 de las Memorias de la Academia Mexicana de la Historia. Fíjense, un artículo que va de la página 7 a la 61 y que apareció en 1956. Es un número muy interesante. Lo interesante para nuestro propósito es el ejercicio de conciencia histórica y manifestación de resultados logrados por Caso y por Alzate sobre este testimonio. Caso, antropólogo y arqueólogo, proyectó una evidencia del siglo XVIII tardío sobre el México prehispánico, el que le interesaba, y sobre su presente y futuro en el siglo XX, como lo mostraremos en las siguientes diapositivas. Ahorita las pongo. Pero tomando en cuenta la número 2, que está aquí, esta, que está trazada sobre... Vemos que Alzate no se queda atrás en ese proceso de extrapolación, digámoslo así,
pues veía el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad española sobre los barrios de indios que sobrevivían en la ciudad de sus días. Un aplastante e inevitable proceso de actualidad creciente, que es la historia, y del cual se sentía obligado a dar cuenta por su experiencia, esto es, por el discernimiento y logro de ideas en virtud de las cuales debemos hacer del precipitado de los acontecimientos experiencia, es decir, cuadros esclarecedores, comprensibles y discutibles por sucesivas generaciones. Para mí en eso consiste la historia, en hacer del precipitado, de la evidencia de los hechos, experiencia, algo de lo que podemos hablar para entendernos. El sabio e ilustre presbítero del Arzobispado de México, Alzate, había participado en el proceso, bueno, voy a mostrar otras diapositivas que he mencionado. Este es lo que ve Alzate, cómo crece la mancha urbana española, desbordando la traza original que ya se había roto hacía tiempos, este rectángulo que se determinó poco después de la conquista, ¿verdad? Ya había sido superado y rebasado, ¿verdad? Y se imponía en muchas disposiciones, y este ilustre presbítero había participado en el proceso uniformador que se imponía a la monarquía. Pero antes debo mostrarles también este intento de Caso. Vean cómo Caso retoma el plano de Alzate y de el Alarife para marcar las calles que actualmente, en su actualidad, en los años 50, estaban a la vista de todos los habitantes de la Ciudad de México. Bueno, los dos proyectan su experiencia, su vivencia sobre un plano que muestra un proceso de crecimiento de la ciudad y desaparición de los barrios indígenas. El sabio e ilustre presbítero del Arzobispado de México, Alzate, había participado en el proceso uniformador que imponía la monarquía de su tiempo. El despotismo ilustrado, manifiesto en muchas disposiciones de la monarquía hispánica de Carlos III y en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que se realizó en 1771 y 1772, que no fue aprobado ni en España ni menos en Roma, pero tuvo una importancia grande como medidas que se dictaron, ¿verdad? Para ese trabajo elaboró el plano de la imperial Ciudad de México con la nueva distribución de territorios parroquiales. Es un plano que ustedes conocen, muchos de ustedes, en el que está en el Museo Franz Mayer, en la Fundación Franz Mayer, que generosamente nos ha proporcionado esta magnífica fotografía para el desarrollo de esta charla. El corte territorial de las 13 parroquias eliminaba la distinción entre parroquias de indios y parroquias españolas. Obligaba, eso sí, a los ministros encargados de los templos, de las parroquias, del culto, ¿verdad?, a anotar en los libros correspondientes de bautismo, matrimonios, entierros, la calidad de los feligreses, indios, españoles, castas y lo que fuera. Es decir, el criterio ya era territorial, pero seguían guardando constancia de la calidad de las personas, es decir, su ascendencia, descendencia en los libros parroquiales. Debo mencionar aquí a Roberto Moreno de los Arcos, un querido colega, historiador, miembro de esta academia en su momento, quien trabajó en la obra de Alzate muy señeramente y trabajó también en los territorios parroquiales de la ciudad arzobispal 1325,
es decir, toma las ciudades de su fundación en la época prehispánica para ver las devociones y ver cómo se van ubicando las devociones católicas sobre esos espacios. Es un trabajo interesantísimo que publicó en la Gaceta del Arzobispado de México. Lo mostraré al final, por lo menos la portada. Si bien en la realidad, para efectos prácticos, se siguió hablando y haciendo constar por escrito, se siguieron las calidades, las diferencias calidades, no se diga tratándose del tributo y de servicios personales de los indios, lo cierto es que el proceso uniformador estaba en marcha. A la esfera eclesiástica manifiesta en la territorialidad de las parroquias, siguió la de las ciudades, la organización civil, dividiéndose en cuarteles. La de México, después de intentos anteriores, porque hubo varios, definitivamente en 1782, lo vemos en la siguiente lámina, este es el mapa, el plano de la división en cuarteles, son 8 cuarteles mayores, subdivididos a su vez cada uno en 4, es decir, un total de 32 cuarteles menores, sobre lo cual hubo discusiones y reflexiones. Una muy interesante fue publicada por Sonia Lombardo de Ruiz antes de que lo hiciera Ignacio González Polo y Acosta, descubridor del testimonio. Ambos editores, autores, atribuyen su autoría, la autoría de este interesante texto, ¿verdad?, al oidor Baltasar Ladrón de Guevara, lo cual no puede ser a juzgar por lo que el propio autor de ese documento anónimo dice de sí mismo. A mí me parece que es de Buenaventura Beleña. Como sea, lo importante para nosotros es advertir aquellos esfuerzos uniformizantes y que, por racionales e ilustrados que fueran, no lograron disolver realidades, distancias y contradicciones estamentales de sociedades formadas por la desigualdad de los discursos, circunstancias y personalidades de su tiempo. De ello me convencieron testimonios que he venido citando, notablemente el plano de Iniesta, ¿verdad?, complementado por Alzate, del cual elaboré con ayuda de un buen dibujante un esquema que vean ustedes en esta diapositiva 6, es un esquema, ¿sí?, ¿verdad? Lo elaboré para un libro en el que trato de comprender las contradicciones, ¿verdad?, haciendo un contraste con contradicciones siempre curvas, irregulares, pero que trato de fijar con esta imagen tan esquemática. Pero no, es verdad, y para ver una ciudad que crecía y que fue erigida en capital de la República Federal, en distrito federal del país que se llama México. Pero no adelantemos. Lo cierto es que aquella tendencia uniformizante abarcó a las ciudades y villas de españoles, esto es, a los conjuntos que no eran pueblos o parcialidades de indios, como se llamó la parte llamada República de Indios, ¿verdad?, que tenía régimen propio. En 1768, el visitador José de Gálvez trajo en su repertorio legislativo la Ordenanza Municipal de Madrid para la administración de propios y arbitrios, es decir, la hacienda de las ciudades y villas, ¿verdad?, una ordenanza de 1762, en la que, actualizándola, incluyó para Nueva España los bienes de comunidad, es decir, patrimonios y finanzas de los pueblos de indios. La voz comunidad, tratándose de pueblos de indios, era en esa época, y también después lo sería, sinónimo de haciendas de dichas unidades político-administrativo, fiscalizadas hasta entonces por el Juzgado General de Indios,
encargado no solo de dirimir conflictos entre indios o entre indios y españoles y otras calidades, cuando los indios eran reos. Así, con Gálvez, los bienes de comunidad de los pueblos de indios y pueblos y barrios de indios pasaron a formar parte de la Real Hacienda, en la sección de ajenos, es decir, de los bienes que no pertenecían al real erario, pertenecían más bien a la sociedad en su conjunto, pero que entraban a la Real Hacienda para cuidar de su protección y aumento. Una suerte de cuidado de bienes de particulares, embargados o confiscados, propios de la sociedad civil, diríamos ahora, siempre acosados por el abuso de una economía monetaria, sedienta de medios de pago y por un Estado falto de liquidez, de efectivo, digámoslo así, no objeto de reiteradas disposiciones sobre la organización y protección de las comunidades de indios. Las vemos en muchas disposiciones, señal de que seguían abusando de esas cajas de comunidad en las que se obligaba a los pueblos y barrios de indios a poner los títulos de sus bienes y la plata que recolectaban para distintos propósitos. Siempre vemos en ceros el renglón de comunidades en la Real Hacienda a partir de entonces. Sobre este particular, por ejemplo, encuentro yo un testimonio muy interesante del propio Alzate, ¿verdad?, que en 1789 es una fecha cabalística. Claro, está la Revolución Francesa ahí en Francia, pero para nosotros es la elaboración por Alzate de este plano, sobre un plano anterior, y también la lectura que hizo Alzate de la historia de México de Clavijero. Alzate hizo anotaciones a la historia de Alzate, una de ellas es la siguiente, y se refiere a este problema de la fiscalización de los bienes de comunidades. Dice así: desde que se quitó a los pueblos de indios la administración de sus tierras, les son absolutamente inútiles. Suena por suya la propiedad, pero no pueden hacer ningún uso ni sacar de ellas el más mínimo provecho. La hacienda o tierras de Tlatelolco, se refiere a la hacienda de Santa Ana, Aragón, ¿verdad?, propiedad de la parcialidad de Santiago, una hacienda muy importante al norte de la ciudad, se arriendan al presente en 5,000 pesos anuales, fíjense, en 5,000 pesos de esos años, pero ellos ni aún en el calamitoso año de 1786, año de hambrunas y de epidemia, lograron que se les diese alguna cosa para subvenir a sus necesidades, no obstante que con ese fin se establecieron las cajas de comunidad. Las tierras de los indios de Iztacalco se arriendan en más de 3,000 pesos, lo que ellos aún ignoran. Los barrios de Mixuca tienen por suya una laguneta en que antes pescaban, cortaban zacate, etcétera, pero arrendada ya, les ha faltado esa utilidad que sacaban, y arruinada su iglesia, no pudo el cura conseguir del producto de los arriendos que se franquease para las necesidades de reedificarla, y él tuvo que hacerlo a su costa. ¿Qué importa a los indios que se les publique que sus caudales se han utilizado tanto o cuánto en el Banco Nacional de San Carlos? Fue el banco establecido por Carlos III en la época, ¿verdad? El Banco Nacional de San Carlos. Si ellos ignoran que hay tal banco y tan inútiles les son las utilidades como los capitales principales. Esto Alzate lo está viendo, ya es un hombre que se ha convertido en un crítico del dominio español. Tiene otras notas muy interesantes y a esto pues le llamó mucho la lectura, le llevó mucho
la lectura de la historia de Clavijero y también el mapa de que estamos analizando. Bueno. Bueno, pues en aquella política fiscalizadora y confiscadora hubo que atender las cajas de comunidad más productivas de efectivo y más evidentes por ser las más cercanas a la imperial Ciudad de México, cabeza del reino de esta Nueva España. Se creó así la administración de bienes de parcialidades. No sé bien a bien en qué año y día, pero he visto un documento de 1792 en el que figuran 13 cajas de comunidad de barrios y pueblos sujetos a Tenochtitlan y Tlatelolco. Esto los vi en los puse en la diapositiva, en la ilustración, esta diapositiva del número 7. Curiosamente, en esta diapositiva, que este mapa lo elaboré sobre un viejo mapa de Kalneck, un estudioso de la realidad de aquellos años, sobre la extensión de Tenochtitlan y Tlatelolco. Ustedes pueden verlo en la parte del islote, ¿verdad? La parte de Tenochtitlan, Tlatelolco, pero están enumeradas, otras cajas están enumeradas, ahí 13 cajas, que son curiosamente los islotes prehispánicos, es decir, los primeros pueblos, los que ya encontraron los españoles, que tenían organización y relación entre sí. Curiosamente, los lugares mencionados en ese impreso que ubiqué en el plano, ¿verdad?, son los lugares más antiguos. Siempre el pasado más remoto se hace más evidente que el pasado inmediato, decía Alfonso Reyes. Claro que con el tiempo esa administración de parcialidades se fue perfeccionando, digamos, detallando e incluyendo otros lugares donde había cajas de comunidad y donde se sacaba provecho para la Real Hacienda y los efectos de aquella economía monetaria, ¿verdad? Y fue creciendo pues el control fiscal que señalan los organizadores, digamos, del nuevo aparato fiscal, partiendo de evidencias históricas remotas y presentes para irse acercando a la complejidad de la urbe del presente de su entorno, reflejada con claridad en una imagen del Distrito Federal erigido ya en la época independiente en 1824. Vean ustedes este mapa del Distrito Federal, esta representación gráfica. El Distrito Federal se consideró pues el área necesaria para residencia de las autoridades federales en una república compuesta de estados, se decía, libres y soberanos. Aquí lo que tenemos, pueden verlo, es la mancha urbana de la Ciudad de México. Tenemos los barrios que están alrededor, no podemos, ya hemos visto la complejidad de la traza urbana y de los barrios en los planos anteriores. Vemos aquí lo que es el Canal de la Viga, cómo viene, y vemos los pueblos chinamperos. Aquí está Mixuca, aquí está Mexicalcingo, Iztacalco, etcétera, etcétera, que son pueblos muy importantes porque tienen una relación viva, inmediata con la ciudad a través del comercio de productos frescos, de verduras de las chinampas, ¿verdad? Son los pueblos y barrios, y están pues los pueblos chinamperos. La República Federal, como ya el primer régimen estable relativamente en el México independiente, hereda aquella sociedad compleja en la que no se hablaba oficialmente de calidades, pero la realidad era que estaban ahí los pueblos como unidades sociales, como lugares de identidad. Las repúblicas federal y centralistas o unitarias del México independiente tendrían que lidiar
con la diversidad sociopolítica y necesariamente administrativa que les imponían las dos repúblicas, la de indios y la de españoles, ¿verdad? Así fuera, en una nación en la que desde 1822, es decir, durante el imperio de Iturbide, se había prohibido llamar o referirse a los mexicanos designándolos por su origen, indio, mulato, español, lo que fuera. Era un principio liberal manifiesto en la primera constitución escrita que rigió en estas tierras, la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, que fue abolida cuando regresó Fernando VII, cuando apareció Fernando VII en 1814, pero que fue reinstaurada en 1820 por una revolución en España e inmediatamente también tuvo que ser reinstaurada en todos los dominios de la monarquía española, incluyendo, claro, por supuesto, la última Nueva España ya en sus momentos, y cuando se eligieron ayuntamientos constitucionales. El de México, en algunos pueblos indios se eligieron ayuntamientos constitucionales, por ejemplo en Iztacalco, ya en 1813, y los que ganaron fueron indios. Todos los cargos se los dieron ahí. Eso asustó muchísimo a la parte española de la sociedad. Y en 1820 sería otro tanto. Pero llegamos a 1820 cuando se reinstaura la Constitución española, que prohíbe designar a la gente por sus calidades, también como se haría aquí en Nueva España, y en julio de 1820, todavía bajo el dominio español, al acercarse el día de Santiago y de Santana, es decir, el 25 y 26 de ese mes de julio, ¿verdad? Se acercaban las fiestas de los santos patrones, Santiago y Santana, ¿verdad? La gran parroquia del barrio se había trasladado cuando se hizo la nueva distribución de parroquias territoriales, se había trasladado de Santiago Tlatelolco a Santana, que está muy cerca, es la parroquia secular de Santana, en la que ofició, por cierto, Matamoros. Las autoridades del Ayuntamiento de México en 1820 enviaron un escrito a José Santos Varga Machuca, gobernador de la parcialidad de Santiago, diciéndole que los festejos de los santos patrones, el Ayuntamiento de la Ciudad de México cobraría los derechos de piso, dado que, como súbditos españoles en pie de igualdad, los de Tlatelolco estaban bajo la autoridad municipal de la capital del reino. A lo que el gobernador de Santiago Tlatelolco respondió el día 19 en escrito dirigido a Juan Ruiz de Apodaca, antes virrey y ahora, en virtud de la Constitución gaditana, jefe político superior de Nueva España, ¿verdad? Le respondió con estas palabras: aunque por el nuevo sistema de cosas queda suprimida la parcialidad, quedan siempre los naturales que la componen y conservan todos sus bienes para atender con ellos los objetos propios a que están destinados, con la sola diferencia de que antes era bajo la autoridad de vuestra excelencia como titular del Juzgado General de Indios, y en el día bajo la Junta Provincial que luego se instale. Es decir, somos iguales, pero juntos pero no revueltos, o cercanos pero no revueltos. O todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, como la quieran ver, pero aquí están nuestros bienes. La conservación de esos bienes para los gastos propios a que estaban destinados correspondía a la naturaleza corporativa de los pueblos y barrios de indios. Eran unidades político-administrativas que no podían disolverse sin causar serias alteraciones, y a ello obedeció la recuperación
de la administración de parcialidades de los pueblos y barrios, de las extinguidas parcialidades, ¿verdad? En acato al principio de igualdad de los naturales y habitantes de la República Federal o Central, ¿sí? Éramos iguales, pero había que reinstaurar los sistemas admitivos. Erigidas, ¿verdad?, esta administración en sucesivos y problemáticos momentos de nuestra historia. Claro, en 1828, año de crisis de la Primera República Federal, son los golpes militares, se lleva a Guerrero al poder, se ha saqueado el Parián, etcétera, etcétera, o sea, saquea el Parián, todo. En 1828, año de crisis en la Primera República Federal, comenzó a manifestarse la promulgación de leyes tanto en el Distrito Federal como en los estados, ordenando que las tierras de los pueblos antes considerados como bienes de comunidad debían entregarse en propiedad a los jefes de familia que los integraban. La idea era crear una sociedad de prósperos y responsables propietarios individuales que, como ciudadanos, procurando y logrando el provecho y bienestar particular, colaboraron al bienestar general de la sociedad. La puesta en práctica de esas medidas causó serios problemas en todas partes. Hubo pleitos entre vecinos de los pueblos y barrios y entre estas unidades sociales con otras. Se hicieron evidentes propósitos políticos y de lucro de mandones de diverso rango y naturaleza, lo que llevó al rechazo de las medidas confiscatorias y particiones intentadas bajo gobiernos radicales como el del presidente Valentín Gómez Farías allá por los años 1833-1834, y el desenlace de pronunciamientos que llevaron a la instauración en 1835 de la República Central. Bajo este régimen, en la capital de la República, aquí en la Ciudad de México, se restableció la administración de bienes de parcialidades. Se nombró administrador a Luis Velázquez de la Cadena, un alto funcionario de la Casa de Moneda, que como administrador vivía con su familia en las habitaciones correspondientes, en la parte correspondiente en Palacio Nacional. Velázquez de la Cadena era un funcionario experimentado y probo, que en un momento fue con Lorenzo de Zavala a San Agustín de las Cuevas, Tlalpan, cuando éste era gobernador del Estado de México. Acuérdense que fue electo bastante fraudulentamente porque falsificó actas de residencia en Tlalpan y eso, pues todas las cosas que se hacen para ganar puestos en las elecciones. En fin, para hacerse cargo, llevó a don Luis Velázquez de la Cadena para que se hiciera cargo de una casa de moneda del Estado de México que él pensaba instaurar. Pero poco después, como otros seguidores de Zavala, después de los acontecimientos del motín de la Acordada y del saqueo del Parián y otros desastres, quedó afectado de espanto y regresó a la capital de la República y ocupó el cargo de administrador de la Casa de Moneda y por encargo especial de la administración de parcialidades. Don Luis tuvo que identificar los pueblos y barrios que en su tiempo formaban parte de esas extinguidas entidades administrativas, ¿verdad?, y elaborar un reglamento para administrarlo. Es que todo el archivo local de la Ciudad de México se había llevado a la capital del Estado de México. Ahí están los reglamentos de las parcialidades, pero él elaboró otro bastante parecido al anterior. Logró recaudar rentas de pueblos y barrios identificados y administrados con distinción de su ubicación. Ahora no eran las dos cabeceras, Santiago y San Juan, ¿no?, sino ya cada caja de comunidad. Y logró ir caja por caja cobrando las rentas. Los cuadros que mostramos a continuación muestran
pues vean ustedes, aquí este es un mapa que elaboré, donde en la columna que ustedes verán a la izquierda se muestran los sujetos de San Juan Tenochtitlan, y a la derecha y a un lado, más abajo y a la derecha o en medio, los sujetos a Santiago Tlatelolco. Son las cajas de comunidad, son los pueblos sujetos a una y otra parcialidad. No se puede distinguir muy bien, usé una bolita negra y un cuadrito igualmente negro, debe haber usado una cruz y un triangulito, alguna figura, para distinguir los pueblos sujetos. Esto lo hice con base en testimonios anteriores y también en la obra de Gibson, Los aztecas bajo el dominio español. Es muy interesante ver cómo hay pueblos muy al norte del Valle de México, o de esta área del Valle de México, los que están por acá, que estaban sujetos a San Juan, y también pueblos de Tlatelolco que tenían relación, que estaban ubicados en el sur, cerca de Coyoacán. ¿Por qué? Porque obedecían a lazos de tributo, a lazos familiares, a lazos de vasallaje personal de la época prehispánica. Y así siguieron en la época novohispana. Don Luis Velázquez de la Cadena, ya en el siglo XIX, haciendo un conteo minucioso, lo que hizo es de la acequia del Tezontlale, que limitaba las dos parcialidades para arriba, son pueblos y barrios de la parcialidad de Santiago, y de allá para abajo son pueblos y barrios de la parcialidad de San Juan Tenochtitlan. Entonces, definió así una buena cantidad de pueblos y barrios. Tenemos, pues, por lo pronto, aquí yo tengo registrados, bueno, en ese mapa tengo un total de, a ver si ustedes lo pueden distinguir con más claridad, pues son, bueno, como más de 70 y tantos. No me quiero detener en esto, pero para que vean la complejidad que implicaba manejar esos patrimonios que en realidad eran patrimonios colectivos de los pueblos. No podía deshacerse esa organización. Y posteriormente, con los años, se fueron haciendo más precisas, bajo la administración de Luis Velázquez de la Cadena, los sujetos tributarios o los sujetos pertenecientes a las parcialidades. Tenemos, como les había mencionado, aquí en esta línea las primeras 13 cajas de comunidad. Aquí ya tenemos más, ahora verán, tenemos 22 ya en 1935, que es esta columna. Después tenemos entre 1936 y 1940, 27, después tenemos 21 y después van disminuyendo. El año de mayor abundancia de pueblos y barrios controlados por la administración de parcialidades es la época de 1836 a 1849, cuando renunció Luis Velázquez de la Cadena a la administración de pueblos y barrios de las parcialidades. En 1853-55, en que se restableció esa administración, es decir, en la época de la dictadura de Santana, encontramos 21 cajas de comunidad, y ya en 1856-59, cuando triunfa la revolución de Ayutla y viene la revolución de Reforma, encontramos pues solamente 17 pueblos y barrios. Ahí encontramos, por supuesto, el barrio de San Juan, el barrio de la Candelaria Atlampa, el barrio de San Jerónimo Atlisca, etcétera, etcétera, el pueblo de Romita. Pero por decirles que está la presencia de estas entidades menores que van perdiendo espacios, que van perdiendo población, etcétera, pero están ahí presentes como unidades sociales y administrativas. Tenemos otros cuadros donde están las cajas de comunidad, y
otro que voy a mostrar, que son los gastos de las cajas de comunidad. Yo los dividí en gastos civiles, gastos para la administración civil y gastos para la administración religiosa, porque es muy importante el culto como cohesión y como espacio de concurrencia y de solidaridad. Van juntos, ¿no? Entonces, en el barrio de San Juan, por ejemplo, en 1846 encontramos pues gasto civil 291 pesos y religioso 202 pesos, un total tal. Y el segundo barrio de esta área es la Candelaria Atlampa. Tenemos pues en 1846 301 pesos de gasto religioso para su capilla, que estaba ubicada precisamente aquí donde está el edificio de la Academia Mexicana de la Historia, y 58 pesos de gasto civil en Atlampa. Pero lo que me ha sorprendido a mí, no tengo datos para todos los años, es que en 1859, fíjense ustedes, después de la reforma, después de la desamortización de bienes raíces de las corporaciones civiles, que se les obligó a estas a vender sus bienes o a adjudicárselos a los arrendatarios, porque eran bienes que se arrendaban. Muchos de estos terrenos habían quedado desiertos por las epidemias y eran muy buenos pastizales o eran pantanos donde había hierba y se arrendaban como potreros. Esto es muy interesante. Entonces, encontramos que el barrio de Atlampa en 1859, un año en que ya había caído la desamortización, se estaba procesando, pues en 1857 Atlampa gasta en gasto civil 329 pesos y 329 pesos en gastos religiosos y 86 pesos en gasto civil. En 1859 el gasto de la Candelaria Atlampa asciende a 300 y pico de pesos y a 516 pesos el del barrio más grande, que es San Juan, que está aquí inmediatamente. Están todos los barrios, pero para que vean ustedes simplemente cómo la presencia y vigencia de los barrios se nos ofrece en las cuentas de las cajas de comunidad que todavía existían, que pues contamos 27 en un momento dado. Y luego disminuirán. Luego vendrán, he elaborado este cuadro con base en la memoria de Hacienda de 1856, donde se ven las ventas, el importe de los ingresos que supuestamente debían tener los barrios y pueblos en esa época, pues aunque haya vendido sus bienes por cuenta de réditos y de capitales. Es importante, pero también es importante ver cómo van desapareciendo a medida que los bienes comunales se van adjudicando, disolviendo por la obra de la revolución liberal y de la exigencia de que las corporaciones civiles y eclesiásticas no tengan bienes raíces, que no bienes, como se decía, de manos muertas, porque no están en el comercio. Lo que se advierte después es la decadencia, pero la necesidad de la organización. Todavía durante el imperio, las autoridades tratan con los administradores de las cajas de comunidad para seguir llevando a cabo la desamortización y adjudicación de los bienes raíces de las comunidades.
Pero lo que es muy interesante es advertir cómo Atlampa tiene, pese a su pequeñez y a su despoblamiento, una significación importante en ese proceso. La mejor información en conjunto que yo he visto sobre el barrio de Atlampa es la que nos ofrece José María Marroquí en su libro, en el segundo tomo de su libro, La Ciudad de México. Y es interesante porque evidentemente este barrio, como otros, pero este que parecía muy despoblado, muy insignificante, tiene gran importancia porque aparece en los testimonios históricos públicos. José María Marroquí cuenta cómo en el siglo XVI se erigió ya aquí una capilla dedicada a la Candelaria, es decir, al día de la purificación de la Virgen, el 2 de febrero, es la fecha conmemorativa, y cómo erigieron una capilla que destacó por su dimensión y por su importancia. Una capilla con campanario, una capilla que consiguió las licencias para que en ella se dijera misa y se celebraran otros actos solemnes del culto católico, y cómo esa iglesia se reedificó hacia mediados del siglo XVIII, cómo permaneció activa y cómo esta plaza se distinguió. Cómo cuando México empezó a transformarse por el crecimiento de la ciudad, primero hacia esta área sur poniente de la ciudad, o de la traza española, hacia el poniente de la Alameda, cómo, la Alameda estaba fuera de la traza, pero ya era parte de la mancha urbana española, cómo en 1789 llegan aquí los miembros de la expedición de estudios botánicos que había dispuesto Carlos III, poco antes de morir, en 1788, él muere en 1788. Llegan aquí en 1789 y tienen la idea de fundar un jardín botánico en el que se recolecten y se conserven la variedad de plantas de todo el país, y se considera que este es un terreno ideal tanto por la humedad como por su relativa cercanía a la ciudad, que la gente pueda visitar ese jardín. Esto es en 1789, todos están de acuerdo. Ya poco después, en el régimen del segundo conde de Revillagigedo, a este no le gusta el área y dispone que el jardín se haga en Chapultepec. Entonces impugnan Chapultepec, dicen, es lejos, además está un poco más alto, hay zonas difíciles y es un lugar lejano, difícil de acceso, es más de una legua de distancia lo que se tiene que caminar. Entonces se decide que sea aquí. Se mandan las inconformidades frente a la decisión a España y se decide que se establezca aquí el jardín botánico. Y no solo eso, sino que se compre el potrero de Atlampa para establecer ahí la Real Fábrica de Tabaco. Y comienza a edificarse, pues, este edificio que hoy conocemos con el nombre de la Ciudadela, que se transformó de fábrica de puros, es un lugar adecuado para eso por la humedad reinante que permite torcer las hojas de tabaco, que no se quiebren, que no se sequen, y eso se va a inaugurar ya después,
se va a terminar la ciudadela, pero ya como ciudadela, como un cuartel y un lugar de almacén de armamento y fabricación de cartuchos y de armas, se dice ya a principios del siglo XIX. En 1807 se agranda y se establece como ciudadela. Recuerden ustedes que allí estuvo preso Morelos en 1815, cuando es aprehendido, pero lo importante es advertir cómo el barrio conserva su identidad y cómo sigue pues, siendo objeto de atención de las autoridades. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, es ya una proyección de el perfil de la ciudad al fin de la dominación española sobre la ciudad moderna, elaborado por María Dolores Morales en un espléndido trabajo que tiene sobre los fraccionamientos. A ver, estoy yéndome para atrás. Bueno, este es un dibujo del siglo XVI, copiado y autorizado en el siglo XVIII en un pleito de tierras, donde es rescatado por Alfonso Caso, donde encontramos la primitiva capilla de la Candelaria Atlampa, véanla ustedes con su campanario, para un pleito de tierras que se llevó a cabo en el siglo XVIII. Bueno, esta es la vieja Candelaria Atlampa. Sobre este espacio dice José María Marroquí en ese artículo dedicado al barrio de la Candelaria Atlampa en su obra enciclopédica La Ciudad de México. Al parecer, esta plaza de Atlampa estaba destinada para objetos públicos científicos. Andando los años, vino a establecerse en ella el Instituto Médico Nacional, algo sobre lo que preguntaba una persona en la sesión pasada, creado por el Ministerio de Fomento. El ministro, don Carlos Pacheco, formó el propósito de hacer un estudio extenso, profundo y que comprendiera todo el país, de todos aquellos asuntos que más directamente se relacionaran con el bien público, y la primera medida para conseguirlo, el año de 1884, fue proyectar una vasta investigación, primero, de las condiciones climatológicas de cada localidad, segundo, de las diversas enfermedades propias de cada región, y tercero, de la flora peculiar de cada lugar del país. Para esto, don Carlos Pacheco, que vivía por aquí, era ministro de Fomento, había sido ministro de Fomento en 1884, después volvió a serlo y murió en 1891 siendo ministro de Fomento. Para esto, don Carlos procuró el lugar cercano a su casa, justo en esta plaza que hoy lleva su nombre, y espacios aledaños por los que durante un tiempo pagó de su bolsillo el precio del arrendamiento. La labor reconocida que en su momento asumirían las autoridades y el erario público, ¿verdad? Labor reconocida que en su momento asumirían autoridades y el erario público. Con razón, digo yo, Justo Sierra, quien desde 1882 venía dando la batalla para que el ramo de instrucción pública saliera de la Secretaría de Justicia, y si no se creaba una Secretaría del ramo, pasara a la Secretaría de Fomento, encabezada por un viejo general con intuición e interés científico, muy distinto de los abogados que encabezaban la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Don Carlos Pacheco, a quien vemos en esta diapositiva, ahí está muy joven, es un hombre que luchó en las guerras de Reforma, en la toma de la Ciudad de México durante las guerras contra el Imperio en 1867, pues había quedado en estas condiciones y tenía un empuje tal y una afición científica que merecidamente le ganaron
el prestigio que mereció. Y nos da mucho gusto, pues finalmente, que sea aquí, en este barrio de Atlampa, donde vivió, en los lugares en que vivió, ¿verdad?, que lleve ahora su nombre. Es un lugar en el que se ubica esta Academia Mexicana de la Historia. Creo que a él le hubiera gustado ver esta y otras academias reunidas en este entorno tan grato en el que seguimos platicando sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente. Muchas gracias. Por favor, levanten la mano para hacerles llegar el micrófono, y también invitamos a nuestro público en Facebook a formular sus dudas y comentarios. ¿Alguien quiere participar aquí en el foro de la Academia? Bueno, mientras tenemos una pregunta ya aquí en Facebook de Roberto López. Dice, de los planos actuales reconstruidos, ¿cuáles pueden ser confiables? ¿Los de Tomás Fillinger, por ejemplo? Fillinger. No lo conozco, ese plano. No. Bueno, hay un comentario de Maru HC, dice, excelente plática, doctor. Quiero hacerle una pregunta colateral al tema de hoy. En su libro Comunidades Indígenas incluye un plano de Tenochtitlan donde se muestra y rotulan varias islas. ¿En dónde se pueden encontrar esta información sobre cuántas y cuáles eran las islas del lago de Texcoco? Sí, en ese momento le voy a decir cuál es el texto en el que yo me basé para hacer esa reconstrucción. Cuando vi la muestra de la administración de parcialidades y vi que eran 13 los lugares, me fui al trabajo de Kalneck, aquí voy a mencionarlo. Es un trabajo que se publicó, hasta donde recuerdo, ahora verá, bibliografía, fuentes, hay impresas. Son fuentes, ahora verá, la bibliografía propiamente dicha, a la mano, al coser. Kalneck, es un artículo largo, Edward Kalneck, Conjunto urbano y modelo de residencia en Tenochtitlan, que está en Edward Kalneck y otros autores, Ensayo sobre el desarrollo urbano de México. Está publicado en la colección CEP 70 en 1974. Él las ubica con toda precisión y a mí me llamó la atención que la primera constancia de la nueva administración de parcialidades en 1792 incidiera justo en esos islotes. Pero esa es la obra que está publicada en la colección CEP 70 en 1974. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien aquí en el foro? Yo quisiera hacer un comentario en general acerca de lo que nos presentó el doctor Lira en relación con la Candelaria Atlampa, porque por lo que nos ha comentado, me cabe la duda ahora de que si se insiste tanto en los bienes de comunidad de cada una de estas unidades, y ya hay una constancia cartográfica que es la que rescata Marroquí acerca de la presencia de una iglesia de la Candelaria Atlampa en este sitio aproximadamente. Entonces, ahora haciendo una especie como de recorrido visual y de textos sobre esta es la tercera de las conferencias de nuestro ciclo, entonces
si ya existía la Candelaria Atlampa, podríamos pensar en que fue un sujeto de San Juan, sí, originalmente. No, es evidentemente toda esta parte era sujeto de San Juan. Y lo podemos constatar en un texto de Alzate, justo cuando se gestaba la posibilidad de una reorganización parroquial. Y él trabaja, tiene incluso una representación gráfica, una representación, un mapa muy interesante que elabora con nombres de los pueblos, pero tiene esta leyenda para que se vea. El curato de indios, todavía, de San Josef, comprende la mayor parte de los que viven en el territorio de las parroquias del Sagrario. El Sagrario es la catedral, es el territorio episcopal, ¿verdad? El de Santa Veracruz y también de San Miguel. O sea, son tres parroquias, el Sagrario, Santa Veracruz y San Miguel, que están fuera del Sagrario, fuera de la traza. Pero tiene San Josef, es decir, San José de los Naturales, 9 vicarías en los barrios de esta ciudad y fuera de ella, con mucho número de capillas en las que se celebra misa, es decir, la Candelaria es una de ellas, pero es una que está junto a otras y conserva su propia capilla. Y sus fábricas y conservación es muy costosa a los indios y causa desorden en la administración espiritual. Es decir, esa religiosidad era un punto de cohesión, pero también era un punto muy problemático para la administración civil y eclesiástica. Por eso la necesidad de atenderlo por ramo separado. Cuando se hizo la distribución en cuarteles de la ciudad, que fueron áreas territoriales en vez de áreas de indios y de españoles, hubo muchas protestas. Incluso uno de los críticos, el crítico que elabora el documento ese que he citado, dice que ciertas áreas lejanas al centro de la ciudad no debían encargarse a los oidores, porque se encargaba a los oidores de la audiencia la vigilancia de los cuarteles, sino que debía encargarse al Juzgado General de Indios. Entonces, lo que vamos viendo es la consistencia de la organización y la separación de sociedades que, si bien obedecían a una autoridad soberana, indudable como era la del rey, tenían sus propias maneras de organizarse y sus propios ámbitos de autoridad. Otra cuestión que me llama la atención es de índole cartográfica, y la comentaba yo con el arquitecto Pérez de Salazar aquí presente. Se refiere a una discrepancia que no sabemos si sea de escala o no, entre el plano como diagrama, como dibujo, en donde se ve la capillita de la Candelaria Atlampa en relación con la plaza, y el plano que está en el Franz Mayer de Alzate, donde también se señala, aunque por la distancia y la escala no se ve, pero dice también la Candelaria, pero desde el punto de vista de la escala, parece que queda no junto a la plaza, como muestras en el otro dibujo, sino un poco más al poniente. Sí. ¿A qué se deberá esa discrepancia? Yo no sé, ese dibujito es del siglo XVI, es una copia de un dibujo del siglo XVI hecha en el XVIII, pero certificada en el siglo XVIII, está en el ramo de tierras por un pleito que hay. Entonces, probablemente en el siglo XVI no estaba la población de la ciudad tan al poniente, estaba un poco más para allá. Y hay que tomar en cuenta que el propio Marroquí dice que esa capilla fue edificada en el siglo XVI, que empezó a funcionar, pero que fue reedificada hacia 1530 y tantos, ya yo creo que de forma más sólida. Era un momento en que yo creo que el barrio tenía más recursos
y más posibilidades. Hay que tomar en cuenta que hubo epidemias terribles que despoblaron estas áreas. Entonces está la gran epidemia de Matlazáhuatl de 1737, esa es una, y se habla de una de 1790 y tantos que realmente fue asoladora. Es cuando se ve que la Candelaria en realidad, pues lo que más tiene es un potrero que llega hasta más allá del Paseo Nuevo, del Paseo de Bucareli, y que en esa área es donde se va a edificar la ciudadela. Muchas gracias, doctor Lira. Aclarando una de las preguntas que hacía el doctor Massim, este es el plano de los cuarteles de la ciudad. Todos estos mapas son bastante, hay que verlos con bastante cuidado. Tenemos aquí la Alameda, ¿verdad? Y tenemos aquí la actual calle de Revillagigedo. Si nos venimos caminando, cruzamos Ayuntamiento, cruzamos tal, encontramos aquí la placita de la Candelaria y encontramos ya ubicada la Candelaria en este ángulo. Ya ven que está cerrada esta plaza. Entonces, aquí tenemos a la Candelaria. Yo pensé en algún momento que era esta, no, esta está mucho más al poniente, no. Aquí tenemos la Candelaria, vean ustedes, y acá está San Juan. Y esto es de 1782. Entonces, en el siglo XVI, toda esta urbanización, pues no existía, ¿no? Aquí se va a poner la ciudadela después, aquí todavía no se pone. Pero todo esto, porque dice, los potreros de la Candelaria llegaban hasta el Paseo Nuevo. El de Bucareli, que está aquí ya está trazado, vean. Entonces, son muchos los cambios, es una sociedad muy dinámica y una mancha urbana creciente. Y bueno, antes de despedirnos, una última pregunta, doctor. ¿Se llegó a hacer el estudio de la botánica de la ciudad del siglo XIX? Sí, yo creo que se hizo el jardín, se hicieron varias cosas, por eso Justo Sierra estaba muy empeñado en que el ramo de instrucción pública pasara a Fomento y dejara de depender de la Secretaría de Justicia. Y porque contaba con la personalidad del ministro Pacheco, del general Carlos Pacheco, que era un hombre nacido en 1839 y que murió en 1891, que no tuvo instrucción formal, pero tenía una intuición y un interés científicos que lo llevó a acoger dentro de la Secretaría de Fomento muchas posibilidades de estudio científico, que era 10 años, era 9 años menor que él, porque era de 39, Díaz era de 30, 31, entonces pero eran contemporáneos de generación en la lucha contra la intervención y el imperio. Gracias, doctor, por su conferencia y los esperamos el próximo lunes.